Unos minutos con Dios. Unos minutos con Dios te cambiará la vida. Con el hermano Juan Carlos León. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu amigo y tu hermano Juan Carlos León. Y quiero bendecir tu vida hoy con una palabra que Dios colocó en mi corazón. La Biblia dice en segundo libro de Reyes, capítulo 13, versículo 14 al 19, de la siguiente manera. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Qué impresionante este texto de la palabra del Señor, que nos va a mostrar algo bien interesante y poderoso que tiene Dios para nosotros. Voy a darle continuidad a la enseñanza que hemos estado hablando acerca del lenguaje de Dios. Y aquí en este tema y en este pasaje encontramos que estaba este rey llamado Joás, que estaban pasando por unos momentos bastante difíciles porque estaban siendo derrotados por el pueblo sirio de continuo. Estaba el pueblo de Siria atacándolos y estaba derrotándoles en muchas de sus guerras. Estaba el rey Joás preocupado por esto. Y entonces fue a buscar un profeta, fue a buscar un varón de Dios. Y al buscar el varón de Dios encontró a Eliseo, que estaba bastante anciano ya y que estaba enfermo con la enfermedad de la que él murió, dice la palabra. Y se presenta delante del profeta llorando y diciéndole: Padre mío y su gente de a caballo. Esta era una expresión que se le decía mucho en ese tiempo a los profetas, dándole un reconocimiento a que Eliseo pudo ver a Elías con los carros de fuego cuando fue llevado al cielo. Pero entonces aquí encontramos que Eliseo se levanta. Entonces dice la escritura que le dijo al rey de Israel, le dijo que tomara un arco y unas flechas. Y en tomar los arcos y las flechas, él le dijo que colocara las manos sobre el arco. Y el profeta colocó las manos sobre las manos del rey. Le dijo que abriera la ventana y que lanzara la saeta por la ventana que da al oriente. Y cuando lanzó la saeta, hubo una palabra de parte del profeta que decía: saeta de salvación de Jehová y saeta para derrotar a los sirios. Y después de allí el profeta le dijo una palabra: y derrotarás a los sirios hasta consumirlos. Para completar esta palabra o esta profecía, el profeta le dice: coge las saetas y golpea la tierra. Y este rey solamente golpeó 3 veces. Y al golpear 3 veces, el profeta se enoja y le dice: si hubieras golpeado 5 o 6, hubieras derrotado a los sirios por completo hasta consumirlos, hasta no quedar ninguno. Pero como solamente has golpeado 3 veces, entonces solo 3 veces derrotarás a los sirios. Entonces aquí encontramos en este pasaje, encontramos el lenguaje de Dios que no estaba siendo comprendido a totalidad por este rey. Si nosotros miramos el pasaje, nos damos cuenta que le dijeron que tomara un arco, él tomó un arco. Le dijeron que pusiera la mano en el arco, él puso la mano, él lanzó las flechas, pero pasó algo que enojó al profeta, y fue que él no pudo entender la parte final de este lenguaje que Dios le estaba enviando, o de este mensaje que Dios le estaba enviando, y era que golpeara de tal manera que pudiera derrotar por completo a sus enemigos, y él no lo entendió. Él todavía estaba haciendo las cosas de una forma natural. Quien estaba viendo desde el punto espiritual las cosas era el profeta Eliseo. Cuando él lanza las flechas por la ventana, quien dice la palabra es el profeta Eliseo, lanzando y de saeta de salvación. Entonces, si nosotros miramos todo esto aquí, nos damos cuenta de algo,
que Dios siempre habla proféticamente. Y aquí yo encuentro algo bien impresionante. Y encuentro que mucha gente en el tiempo de antes iba a buscar a los profetas, a los hombres de Dios, para buscar una palabra de parte de Dios. Y yo pienso en este tiempo, si hay alguna necesidad en la iglesia o si tienes alguna necesidad, yo pienso que si conoces a un varón de Dios, a un profeta, yo tengo un amigo que es un varón de Dios. Y cada vez que de pronto tengo alguna situación y quiero una respuesta de Dios, le comento y le comunico y nos colocamos en oración. Y si es la voluntad de Dios, me da una palabra el Señor. Pero aquí nos damos cuenta que los hombres iban a buscar el profeta del Señor. Y en este tiempo no puede ser la excepción. No nos podemos levantar, como ha sucedido de pronto en ciertas ocasiones, por plan del enemigo, levantarnos en contra de lo profético, porque la palabra de Dios nos muestra a nosotros que nuestro Dios es un Dios profético y que Dios habla a través de la palabra profética en la mayoría de veces. Lo segundo que encuentro aquí es que cada vez que Dios va a hablar proféticamente, que va a suceder algo poderoso. Cuando Dios habla proféticamente, viene una palabra de aceleramiento, viene una palabra de victoria, viene una palabra que nos permite derrotar a nuestros enemigos. ¿Y qué es lo que hace una profecía? Una profecía lo que hace es acelerar. Es cuando Dios decide acelerar el tiempo, o cuando se ha cumplido el tiempo de la palabra profética de Dios. Dios acelera para que las cosas salgan para bien. Aquí en el caso del rey Joás, el Señor le estaba dando la oportunidad para poder derrotar a sus enemigos antes de ir a la batalla. Eso lo hace una palabra profética. Por eso encontramos que David, uno de los mayores ejemplos en la palabra de Dios, cada vez que él iba a pelear, cada vez que él iba a la batalla, él primero iba y consultaba a Jehová, iba y consultaba al Señor, iba y consultaba con el efod, iba y consultaba con un sacerdote a la presencia de Dios, y de la presencia de Dios se encontraba la respuesta para ir a atacar a los enemigos, y que encontraba también la respuesta cuando venía que había sido derrotado por los enemigos. Porque en todas las ocasiones o en todas circunstancias somos más que victoriosos, dice la palabra del Señor. Pero la victoria que está hablando de Dios es una victoria aún en medio de la derrota. ¿Por qué? Porque eso nos lo muestra la palabra del Señor. La palabra de Dios nos muestra a nosotros que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y si lo que te ayuda bien es algo que te produce derrota, porque muchas veces obviamos lo que sucedió con Jesús. Para el enemigo, la muerte de Jesús fue una victoria, pero después se le convirtió en una gran derrota y una gran victoria en Cristo Jesús para nosotros. Por eso es que somos más que vencedores, porque aprendemos a creer en el Señor no importando las circunstancias. Y de pronto cuando Jesús resucitó al tercer día, nos estuvo mostrando a nosotros que todo ayuda para bien y que en Cristo la victoria siempre será continua para nosotros, sea bueno o sea malo lo que haya sucedido. Dios siempre tiene una enseñanza detrás de todas las cosas. Pero en este día el Espíritu Santo quiere hablarnos una vez más y decirnos que debemos entender el lenguaje del Señor. Tenemos que entender el lenguaje profético. El lenguaje profético de la manera que Dios habla. Cuando hay un profeta de Dios, hay un varón de Dios, hay que prestar atención a la palabra que Dios nos va a regalar y que Dios nos está dando. Porque cuando hay un profeta, hay un varón de Dios, hay una seguridad de que Dios va a dar una palabra que va a acelerar muchas cosas aquí en esta tierra. Porque el profeta prácticamente es un hombre que tiene sus sentidos conectados con Dios, pero su boca conectada aquí en la tierra. Entonces en este día quiero dejarte con esta reflexión, porque muchos de nosotros Dios nos ha estado hablando y a veces entendemos una parte de lo que Dios nos dice, pero a veces nos quedamos cortos, así como el rey Joás. Él lanzó la flecha, tomó el arco, pero no golpeó varias veces. No entendió que golpeando las flechas en varias ocasiones iba a derrotar a sus enemigos hasta consumirlos por completo. Y en muchas ocasiones Dios nos ha estado hablando que sigamos golpeando, que sigamos avanzando, que no nos detengamos hasta que obtengamos la victoria, que sigamos golpeando el cielo. Si de pronto tú tienes un don de sanidad, sigue orando por los enfermos. No importa, aún hacia la persona que está enferma fallece. Esa fue la voluntad de Dios. Esa fue la voluntad de Dios, pero sigue golpeando, sigue orando por los enfermos, sigue haciendo lo que Dios te colocó en tu corazón hacer. Si Dios colocó en tu corazón hacer misericordia, mostrar la misericordia a otras personas, llevándole alimento, ayudando a otras personas económicamente, no importa, para eso fue que Dios designó en tu vida para hacer. Hazlo. Lo más importante de todo esto es obedecer al Señor. La obediencia a Dios trae las respuestas en segundos.
pero a veces nuestros métodos humanos hacen que las cosas demoren un poco más de tiempo. Si el rey Joás hubiera entendido que en el reino espiritual el golpear las saetas significaba la derrota de los enemigos, yo creo que ese hombre hubiera golpeado hasta 10 veces. Pero no pudo captarlo en ese momento, y eso nos muestra a nosotros que cuando viene la palabra profética de Dios hay que estar atentos para captar lo que Dios quiere decirnos. Así que en este día quiero dejarte con esta enseñanza y quiero que sepas que Jesús fue un hombre que entendía muy bien este lenguaje de Dios. Y al entender este lenguaje del Señor, Jesús vivía haciendo milagros, vivía predicando la palabra, vivía haciendo cosas que el Padre le ordenaba. Lo profético es algo bastante extraño y bastante raro, pero la lógica de Dios no es nuestra lógica humana. Porque si yo me coloco a mirar aquí en la palabra de Dios, ¿qué tenía que ver en escupir en la tierra, hacer una pelota de barro con saliva, echárselo a un hombre que estaba ciego y este hombre ciego volviera a la vista? Eso a nuestros ojos humanos no tiene lógica. Es más, nosotros humanamente lo podemos hacer y no va a suceder nada. Pero en el tiempo profético de Dios, Dios utilizó ese elemento de esta manera. Y yo he escuchado muchas cosas de personas y profetas cercanos, amigos, que Dios les ha mostrado cosas impresionantes que a nuestra lógica humana no es posible, es algo, una locura, es algo raro, pero en Dios tiene poder y han obtenido los resultados por haber sido obedientes a esa voz del Señor. Así sucedió en la vida de Jesús. Jesús adquirió la victoria en su vida porque fue obediente a lo que el Padre le decía. Y así que en este día yo quiero decirte, ¿hasta cuándo vas a escuchar esta voz? La voz de Jesús que está tocando tu corazón diciéndote, ábreme tu corazón y yo entraré en él. Y desde hoy comenzaré a hacer unas cosas maravillosas e impresionantes contigo. Así que en este día quiero por favor que me acompañes en esta oración y que repitas estas palabras después de mí. Señor Jesús, te doy gracias porque me amaste tanto. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados y por todas mis faltas. Te pido que me perdones, Señor. Sé que me he equivocado mucho, pero yo sé que en ti puedo encontrar perdón. Señor Jesús, te abro mi corazón, te acepto y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás. Amén y amén. Ahora yo voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo coloco en tus manos, Señor, a cada persona que va a escuchar esta enseñanza. Yo te pido, Padre Celestial, que seas tú, Señor, permitiendo que sus sentidos espirituales sean abiertos por completo, Padre, para que ellos puedan entender tu lenguaje profético y para que ellos puedan ver cómo tú hablas, cómo tú actúas a través de la palabra y cómo tú aceleras los momentos, aceleras los tiempos, Señor, por tu divina voluntad, de tiempo en tiempo y conforme a lo que tú tienes predestinado para cada uno de nosotros. Te pido en el nombre de Jesús que cada día podamos ver a través de tu palabra, Señor, ese lenguaje, esos códigos, esos misterios que la palabra dice, Señor, que están allí para nosotros, Señor. Que lo cual tu palabra nos enseña y nos dice, clama a mí y yo te enseñaré. Y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conocemos. Llévanos, Padre Celestial, cada día a conocer esos códigos y esas cosas ocultas que tú tienes para nosotros. Señor, te pedimos en este día, Espíritu de Dios, que nos dé la sabiduría suficiente para poder tomar las mejores decisiones y que en todo lo que nosotros hagamos tengamos tu respaldo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y recuerda que unos minutos con Dios te pueden cambiar la vida. Y aquí termina Unos Minutos con Dios. Síguenos en nuestras redes sociales.